Me llamo Julia y tengo 58 años. No soy rica, nunca lo fui. Pero siempre me sentí afortunada porque, aunque la vida me quitó muchas cosas, me dejó algo que para mí era lo más valioso, mi hijo, Andrés. Cuando me casé con su padre, era joven, ingenua y llena de sueños. Pensaba que mi vida sería como esas novelas que veía en la tele, una casita, risas, hijos jugando en el patio y un amor que duraría para siempre. Pero no fue así. A los 3 años de casada, mi esposo me dejó por otra mujer. Yo quedé sola, con un niño de apenas 2 años y una casa chiquita que compramos juntos, esa misma que después sería todo mi mundo. Esa casa, ¡ay! ¡Cuántos recuerdos! Las paredes guardaban las risas de mi niño, los dibujos que hacía en los cuadernos mientras yo trabajaba en la máquina de coser. Porque sí, mi Lidl, toda la vida trabajé en costura. Primero en fábricas, luego por mi cuenta, cosiendo para vecinas, para amigas, para cualquiera que necesitara arreglar un pantalón o hacer un vestido sencillo. Nunca me faltó trabajo porque nunca me faltó voluntad. Yo decía, mientras mis manos funcionen, mi hijo no pasará hambre. Y no pasó hambre. Tal vez no tuvimos lujos, pero nunca le faltó un plato en la mesa ni un abrazo al final del día. Andrés fue mi razón de vivir. Todo giraba en torno a él, su escuela, sus fiestas, sus uniformes, sus libros. Cuando yo quería comprarme algo para mí, siempre pensaba, no, mejor para Andrés. Si tenía un peso, era para él. Y no me arrepiento. Ser madre sola no es fácil, pero tampoco es imposible cuando amas con todo el corazón. Cuando creció y entró a la universidad, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Me decía a mí misma, Julia, lo lograste. Criaste a un hombre de bien. Y de verdad lo creía. Él siempre fue educado, cariñoso, agradecido. O al menos, eso pensaba yo. Me graduó, consiguió un trabajo decente, empezó a vestirse mejor, a salir con amigos. Y yo me sentía orgullosa. Cada vez que alguien preguntaba por él, yo sacaba el teléfono con fotos y decía, miren, este es mi muchacho, tan trabajador. Yo vivía por esas pequeñas cosas. Pero entonces, llegó ese día. Era un domingo por la tarde. Yo estaba haciendo empanadas para él, porque había prometido venir a comer. Tocó la puerta con una sonrisa distinta, como de emoción mezclada con nervios. Me abrazó fuerte, se sentó frente a mí y dijo, «Mamá, tengo algo importante que contarte». Yo pensé que era una novia. O que le habían dado un ascenso. Algo bueno, porque se le veía entusiasmado. Pero no. Me habló de un negocio. Una idea brillante, según él. Un proyecto que lo haría independiente, que nos sacaría adelante, que nos daría una vida mejor. Mamá, es una oportunidad única. Solo necesito invertir para empezar, y estoy seguro de que en un año recuperamos todo. Voy a ser mi propio jefe. Y tú ya no vas a tener que trabajar más. Te lo prometo. Yo lo miraba, y en mi mente se mezclaban 1000 emociones. Orgullo, porque quería crecer. Miedo, porque sonaba arriesgado. Pero también esperanza. Porque, ¿qué madre no quiere ver triunfar a su hijo? Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo la cantidad y sentí que se me hundía el estómago. Era mucho. Muchísimo para mí. No tenía esa suma en efectivo, claro. Pero tenía la casa. La casa que me había dado techo durante casi 30 años. La casa donde crié a Andrés. Mamá, podríamos vender la casa. Con ese dinero, pongo el negocio y luego compramos una mejor. Te lo juro. No vamos a perder, esto es seguro. Yo lo miré a los ojos. Vi a mi niño. Mi niño que siempre me dijo que algún día me lo iba a devolver todo. Mi niño que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo. Mi niño que decía, mamá, yo te voy a cuidar cuando seas viejita. Y le creí. Porque una madre quiere creer. Porque una madre nunca imagina que su hijo podría fallarle. Esa noche no dormí. Caminaba por la casa tocando las paredes, acariciando los marcos de las puertas, mirando cada grieta como si fuera parte de mi historia.
Pensaba en todas las veces que me refugié allí cuando el mundo me quedaba grande. Y sentía que me arrancaban un pedazo de alma. Pero luego recordaba la cara de Andrés, sus palabras: te lo juro, mamá. Todo va a estar bien. Y entonces, tomé la decisión. Al día siguiente, empecé a buscar comprador. Nunca olvidaré el día que firmé los papeles. El notario me miró con cara de sorpresa cuando le dije que vendía mi casa. Me preguntó si estaba segura. Es su patrimonio, señora, dijo. Y yo asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía que me estaba arrancando algo vital. No era solo una casa. Era la historia de mi vida. Pero también era la ilusión de mi hijo. Con el dinero en mano, Andrés brillaba. Nunca lo había visto tan seguro, tan convencido. Hablaba sin parar del negocio, una empresa de distribución, algo innovador, decía. Yo no entendía mucho, pero confiaba en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo, mi único hijo. Cuando me entregaron el cheque, lo primero que hice fue firmarlo a su nombre. Me temblaban las manos, pero sonreía. Él me abrazó, me besó en la frente y dijo: mamá, no sabes lo que esto significa. Te prometo que no te vas a arrepentir. En un año, tendrás tu casa nueva. Más grande, más bonita. Nunca más vas a preocuparte por nada. Esas palabras me dieron fuerza. Le creí. Necesitaba creerle. Los primeros días fueron como un sueño. Andrés hablaba emocionado, me enseñaba planos, presupuestos, fotos de locales, reuniones con socios. Yo escuchaba, aunque no entendía del todo. A veces me decía que no me preocupara por detalles, que todo estaba bajo control. Me invitó a comer varias veces para celebrar que la vida nos iba a cambiar. Y yo me sentía orgullosa. Pensaba, valió la pena, Julia. Todo lo que hiciste fue para esto. Nos mudamos a un departamento pequeño en renta. Nada comparado con nuestra casa, pero lo tomé como algo temporal. Le dije a mi hijo que no me importaba, que mientras él estuviera bien, yo también lo estaría. Lo veía tan feliz, que el sacrificio parecía justo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Al principio, Andrés venía casi todos los días a verme. Me contaba sus avances, me hablaba de contratos y de cómo pronto empezarían a ganar. Pero luego, las visitas se hicieron menos frecuentes. Y cuando le llamaba, me contestaba con prisa, como si siempre estuviera ocupado. Mamá, estoy en una reunión. Luego hablamos, ¿sí? Yo colgaba el teléfono con un nudo en la garganta. No quería molestar. No quería ser esa madre que se mete en todo. Me decía, déjalo trabajar, Julia. Está haciendo esto por los dos. Los meses pasaron y las promesas se volvieron más vagas. Cada vez que le preguntaba por el negocio, me decía que estaba en proceso, que había retrasos, que la competencia estaba dura, pero no te preocupes, mamá. Y yo no decía nada. Pero por dentro, empezaba a tener miedo. Una noche, mientras planchaba ropa para mis clientas, me miré al espejo. Tenía las manos llenas de pequeñas cortaduras por la aguja, la espalda me dolía, y pensé, ¿qué hiciste, Julia? Entregaste todo, y ahora no tienes nada propio. Pero enseguida sacudí la cabeza. No quería pensar así. Quería creer en Andrés. Él no me fallaría. Era mi hijo. Hasta que un día, algo cambió. Llegó a verme después de casi un mes sin aparecer. Tenía la cara cansada, las ojeras marcadas y esa sonrisa falsa que me heló la sangre. Me senté frente a él y le pregunté: ¿qué pasa, Andrés? ¿Por qué no vienes? ¿Todo está bien con el negocio? Se quedó callado unos segundos. Bajó la mirada. Y ahí supe que algo andaba mal. Muy mal. Mamá, las cosas no salieron como esperaba. Sentí que el piso se me hundía. ¿Cómo que no salieron? ¿Qué pasó con el dinero? Me explicó, atropelladamente, que había habido problemas, que uno de los socios se había retirado, que los gastos fueron mayores de lo planeado, que el mercado no respondió como esperábamos. Palabras vacías.
Palabras que no pagaban la casa que ya no tenía. Lo miré fijo. Tenía ganas de gritar, de sacudirlo, de preguntarle cómo pudo ser tan irresponsable. Pero no lo hice. Solo le dije: ¿hay algo que quede, Andrés? Algo. Y él bajó la mirada otra vez. Nada, mamá. Todo se fue. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Había perdido mi casa. Mis ahorros. Todo. Por confiar en mi hijo. Por creer que, si yo lo di todo por él, él nunca me fallaría. Esa noche no. Dormí. Me senté en la cama, con las manos en el regazo, mirando el techo. Pensando en la casa que ya no era mía, en los recuerdos que dejé atrás, en lo ingenua que había sido. Y por primera vez, me hice una pregunta que me partió el alma. ¿Realmente me quería, o solo me necesitaba? Después de aquella confesión, pensé que Andrés y yo enfrentaríamos la situación juntos. Que se quedaría conmigo, que buscaríamos soluciones. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue el silencio. Los primeros días trató de mostrarse cariñoso. Me decía: mamá, te prometo que voy a salir de esto. Ya estoy viendo nuevas opciones. Confía en mí. Yo solo asentía, con el corazón hecho trizas, pero aún con un hilo de esperanza. Quería creer que el muchacho que crié, el hijo que tantas veces juró que nunca me abandonaría, no me dejaría en medio de la nada. Pero pronto, las llamadas se hicieron esporádicas. Las visitas, casi inexistentes. Cuando lo buscaba, sonaba molesto: mamá, estoy ocupado. No puedo hablar ahora. Yo colgaba con la garganta apretada, evitando llorar para que nadie me escuchara. El departamento donde vivía era pequeño, oscuro y triste. Yo lo había aceptado pensando que sería temporal, que en poco tiempo Andrés cumpliría su promesa. Pero los meses pasaban, y la esperanza se marchitaba como las plantas secas que trataba de mantener con vida en el balcón. Para sobrevivir, tuve que volver a coser como antes. Ropa vieja, dobladillos, camisas desgastadas. Todo por unos cuantos pesos. Las manos me dolían, la vista se me nublaba. Pero no había otra opción. A veces me preguntaba si él sabía lo que estaba haciendo conmigo. Si le importaba que yo, su madre, durmiera en un colchón viejo mientras él, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba gastando el poco dinero que quedaba? Intentaba no pensarlo, pero la mente es traicionera. Y cuando llegaba la noche, las preguntas me taladraban el alma. ¿Dónde quedó ese niño que corría hacia mí cuando me veía llegar del trabajo? Ese que me decía: mamá, yo siempre voy a cuidarte. ¿En qué momento se transformó en este hombre que no puede ni mirarme a los ojos? Un día, junté valor y le pedí que viniera a verme. Tenía que saber qué pensaba hacer. Tenía derecho a saber. Cuando llegó, traía el celular en la mano, como si estuviera a punto de salir corriendo. Se sentó frente a mí, inquieto, con la pierna temblando. Yo respiré hondo y dije: Andrés, dime la verdad. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vas a hacer? Él se quedó callado un momento y luego soltó un suspiro que me heló. Mamá, no puedo seguir cargando con esto. Yo lo intenté, de verdad, pero no puedo. Estoy hecho pedazos. No tengo dinero, estoy endeudado, y necesito espacio para resolver mi vida. Lo miré incrédula. ¿Espacio? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Necesito alejarme. No puedo estar viniendo todo el tiempo. Tú tienes que entenderlo. Esas palabras fueron un golpe más fuerte que vender la casa. Porque ahí entendí que ya no solo había perdido mi hogar, sino también a mi hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba, cosía, comía lo justo y volvía a dormir. Sin fuerzas, sin ganas, sin alegría. A veces lo llamaba solo para escuchar su voz. La mayoría de las veces no contestaba. Y cuando lo hacía, eran respuestas frías, automáticas: estoy ocupado, ma. Te llamo después. Pero ese después nunca llegaba. Empecé a sentirme una carga. Una sombra. Alguien que ya no cabía en la vida del hijo que tanto amó.
Y entonces, la pregunta volvió, más cruel que nunca, ¿me quiso alguna vez, o solo me necesitó? El tiempo siguió pasando. Y con cada día que no venía, mi corazón se endurecía un poco más. Hasta que un día, mientras terminaba de coser un vestido barato, me miré en el espejo y me dije, Julia, ya basta. Ya lloraste demasiado. Ya esperaste demasiado. Si él decidió soltarte, ahora te toca aprender a caminar sola. Y ese día, tomé la decisión más difícil de mi vida. El día que Andrés dejó de responder mis mensajes, sentí como si me arrancaran el último hilo que me sostenía. Pasaron semanas sin saber nada de él. Ni una llamada, ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Las primeras noches lloraba tanto que me dolían los ojos. No podía dormir, no podía comer. Me sentía vacía. Abría las redes sociales buscando alguna señal suya, pero lo único que encontraba eran fotos antiguas que me recordaban lo feliz que era cuando pensaba que nunca me dejaría sola. Intenté llamarlo una y otra vez, hasta que un día, cansada, marqué por última vez. Contestó después del quinto tono, con voz fría, Ma, no puedo hablar. Estoy complicado. Andrés, solo quiero saber si estás bien. Estoy bien. No te preocupes. Te aviso cuando pueda verte. Y colgó. Así, sin más. Sin un te quiero, sin un cuídate. Solo silencio. Ese fue el momento en que entendí que lo había perdido. No solo el dinero, no solo la casa. Había perdido a mi hijo. O tal vez, nunca lo tuve de la forma en que creí. El departamento que rentaba era gris, pequeño, húmedo. Cada vez que veía las manchas en la pared, pensaba en mi antigua casa, esa que vendí con el corazón destrozado para darle todo a él. Ahora vivía rodeada de cajas porque ya no tenía muebles bonitos. Mi máquina de coser, vieja y ruidosa, era mi única compañía. Empecé a trabajar día y noche para pagar la renta y la comida. Ya no esperaba llamadas ni visitas. Solo sobrevivía. Me convertí en una sombra que caminaba por la vida con el alma rota. A veces, mientras cosía, pensaba, ¿en qué fallé? ¿Por qué hizo esto conmigo? Y lo peor era que no encontraba respuestas. Tal vez porque no las hay. Tal vez porque, simplemente, no era el hijo que yo creí que era. Una tarde, mientras iba al mercado con las monedas contadas, me encontré con una vecina de la antigua colonia. Me saludó con cariño, pero enseguida me lanzó la pregunta que temía. ¿Cómo estás, Julia? ¿Y Andrés? ¿Ya tienen su negocio? Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que mi hijo me dejó sin nada? Solo sonreí y respondí, estamos bien, gracias. Y me fui antes de que viera las lágrimas que se me escapaban. Ese día llegué al departamento, cerré la puerta y lloré como nunca. Golpeé la mesa, grité, me dejé caer al suelo. Saqué todas las fotos que tenía de Andrés y las apreté contra el pecho, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas. Porque ya no tenía nada más que mi dolor y mis manos cansadas. Pero mientras lloraba, algo cambió en mí. Tal vez fue la rabia, tal vez la dignidad, tal vez la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome, levántate, Julia. Nadie va a salvarte más que tú. Y lo entendí. Llorar no me devolvería a mi casa. Rogar no me devolvería a mi hijo. Tenía dos opciones, seguir hundida en la miseria o aprender a caminar sola. Me limpié las lágrimas, me levanté y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, la piel marcada por la tristeza, pero también vi algo que no veía hacía tiempo, fuerza. La misma fuerza que me sostuvo cuando me abandonó mi marido. La misma que me permitió criar sola a Andrés. Y entonces, decidí volver a empezar. Tomar la decisión fue más fácil que llevarla a cabo. No tenía dinero, ni casa, ni a mi hijo para apoyarme. Pero tenía algo que no se compra, ganas de seguir viva. Así que respiré hondo y me puse manos a la obra. Primero, busqué más clientas para la costura. Pegué anuncios hechos a mano en postes y tienditas, arreglos de ropa, puntadas firmes y precios justos. Al principio,
me daba vergüenza, pero después entendí que no hay trabajo indigno. Poco a poco, empezaron a llegar pedidos. Blusas para ajustar, pantalones para achicar, vestidos para fiestas humildes. Y yo cosía día y noche, con la espalda encorvada y las manos adoloridas, pero con el corazón más firme que nunca. Con el tiempo, junté lo suficiente para mudarme a un lugar mejor. No era una casa propia, pero al menos el departamento ya no olía a humedad y tenía una ventana por donde entraba el sol. Compré una planta pequeña para sentir que algo crecía conmigo. Cada mañana, al verla, me repetía, tú y yo vamos a salir adelante. No volví a llamar a Andrés. No porque lo odiara, sino porque entendí algo que me costó lágrimas: el amor no puede rogarse. Si alguien quiere estar en tu vida, estará. Si no, mejor soltar. Aprendí a vivir con su ausencia, aunque doliera como el infierno. Y poco a poco, dejó de doler tanto. Pasó más de un año cuando, un día, mientras trabajaba en un vestido blanco para una quinceañera, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté, y al otro lado escuché una voz que conocía demasiado. Mamá, soy yo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Habían pasado tantos meses que casi olvidé el sonido de su voz. ¿Qué pasa, Andrés?, pregunté, intentando sonar tranquila. Mamá, necesito verte. Estoy mal. Todo me salió mal. Cerré los ojos y respiré profundo. Una parte de mí quería correr a abrazarlo. Otra, la parte que aprendió a sobrevivir sin él, sabía que tenía que poner límites. Andrés, espero que algún día encuentres tu camino. Pero yo ya encontré el mío. Cuídate. Y colgué. Me quedé mirando la pared, temblando. No por tristeza, sino por la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, me elegía a mí. Hoy sigo cosiendo. No tengo lujos, pero tengo paz. Me hice clientela fiel, y hasta enseño a un par de vecinas a usar la máquina. Estoy ahorrando, despacito, para algún día tener otra casita. Y lo más importante, recuperé algo que había perdido mucho antes que la casa: mi dignidad. Aprendí que el amor de madre no tiene precio, pero tampoco debe tener cadenas. Que se puede dar todo por un hijo, pero jamás dejarse vaciar. Y que, al final, la persona que nunca me abandonará soy yo misma. Así que si alguna madre me escucha ahora, quiero decirle esto: no te olvides de ti misma por nadie. Ni siquiera por quien más amas. Porque si te pierdes, ¿quién te va a encontrar?